Buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a ver lo que es la voz pasiva. Eh, para esto vamos a leer dos pequeños ejemplos que tenemos aquí. Wild penguins attacked my sister. Los pingüinos salvajes atacaron a mi hermana. Esta sería en voz activa. Vamos a ver cómo sería en voz pasiva. My sister was attacked by wild penguins. Mi hermana fue atacada por pingüinos salvajes. Como pueden ver, las dos oraciones vienen diciendo lo mismo, pero lo decimos, digamos, en un contexto diferente. En la primera estamos utilizando o diciendo que, por ejemplo, los pingüinos fueron los que realizaron la acción, ¿cierto? Que fue que atacaron a mi hermana. Le damos más importancia al sujeto en este caso, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto en este caso? Los pingüinos. Pero en voz pasiva sucede lo contrario. Le damos más importancia a lo que sucedió, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, my sister was attacked by wild penguins. Mi hermana fue atacada, por pingüinos salvajes. Le damos más importancia entonces a lo que sucedió. Entonces, básicamente vendría siendo que en la voz activa le damos más importancia al sujeto que realiza la acción. Y en la voz pasiva le damos más importancia a la acción en sí. Vendrían siendo las diferencias que existe entre la voz pasiva y la voz activa. La voz activa es la que generalmente usamos al hablar. Y la voz pasiva, pues, se utiliza en otros tipos de contextos. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza. Empezamos viendo cómo sería un ejemplo de voz activa. Bueno, los verbos indican si el sujeto realiza o si recibe la acción. Cuando el sujeto realiza la acción, el verbo está en voz activa. Aquí claramente podemos darnos cuenta que si el sujeto realiza la acción, o sea, es el que hace la acción, el verbo está en voz activa. Por ejemplo, a virus causes rabies. Un virus causa la rabia. Tenemos el sujeto, ¿cierto? Y el verbo que es causa. Sabemos entonces que el sujeto es el que realiza esa acción. En este caso, la oración está en voz activa. Pero cuando el sujeto recibe la acción, el verbo está en voz pasiva. Rabia is caused by a virus. La rabia es causada por un virus. Como pueden ver, aquí el sujeto es el que recibe la acción. En la anterior oración, el sujeto es el que realiza la acción. Esta es la gran diferencia. Cuando se menciona al actor de la acción, el mismo va precedido por la preposición by. Cuando utilizamos voz pasiva y queremos mencionar el sujeto, ustedes saben que de todas maneras en algunas oraciones se va a necesitar mencionar. Vamos a utilizar la palabra o la preposición by. The cat was chasing the mouse. El gato estaba persiguiendo el ratón. The mouse was being chased by the cat. El ratón estaba siendo perseguido por el gato. La voz pasiva se reconoce por la siguiente estructura. Siempre que vamos a utilizar la voz pasiva podemos utilizar este tipo de estructura. Primero usamos lo que es el verbo to be, ¿cierto? Ya ustedes saben cuál es el verbo to be. Zero estar. También saben cómo se utiliza en pasado, que es was o were, ¿cierto? Más el participio pasado de un verbo. Ustedes también saben de clases anteriores cómo se utiliza los participios pasados. Ustedes saben que existe una lista de verbos irregulares y, por ejemplo, en esa lista van a encontrar el verbo en presente, el verbo en pasado y la tercera columna, que es el participio pasado. Eso cuando son verbos irregulares. Cuando son verbos regulares, simplemente le vamos a agregar la terminación ed. Como en nuestro idioma la voz pasiva se forma con el auxiliar be, ya sabemos, en el tiempo que está el verbo principal en la voz activa y el participio pasado de dicho verbo. Por ejemplo, they create a new vaccine.
a new basin is created. Como pueden ver, la primera oración está en presente, por eso al momento de pasarla en voz pasiva, el verbo que deben utilizar, ya saben que es el verbo to be, pero como está la oración, la que está activa, ¿cierto? En voz activa, está en presente, debemos utilizar el verbo to be en presente al momento de realizar la oración en voz pasiva. Miremos los ejemplos otra vez. They create a new vaccine. Ellos crearon una nueva vacuna. Entonces, al momento de pasar la voz pasiva sería a new vaccine is created. Una nueva vacuna es creada. Miremos la segunda oración que está en pasado. They isolated a new strain of virus. A new strain of virus was isolated. Ellos separaron una nueva cepa del virus. Una nueva cepa del virus fue separada. Como pueden ver, si la oración principal, o sea, la de la que está en voz activa, está en presente, el verbo to be que debemos utilizar debe ser en presente. Si la oración principal o voz activa está en pasado, el verbo to be que vamos a utilizar en la voz pasiva tiene que ir en pasado también. La voz pasiva es muy frecuente en el lenguaje técnico y científico, ya que esta estructura enfatiza al receptor, quién o qué sufre la acción, y no al actor, quién o qué realiza la acción. La voz pasiva nos permite describir procesos. Por ejemplo, vamos a ver este pequeño ejemplo de cómo clonar una vaca, ¿cierto? Spin is taken from a bowl from a high yield dairy herd. La esperma es tomada de un toro y conservada en una alta temperatura. Cow is officially inseminated with sperm. La vaca es inseminada artificialmente con el esperma. Zygotes develop into embryos in cows and then removed from the uterus. El cigoto se desarrolla dentro de los embriones y de la vaca, y después son removidos del útero. Okay. Embryos are split into several similar or smaller embryos, each of which can grow into a new cell. Los embriones son separados dentro de pequeños embriones. Dentro de cada uno puede crecer se puede crear una nueva célula. Entonces, embryos are placed in the uterus of foster mother, Los embriones son puestos en el útero de la vaca que está en proceso, y finalmente nace la vaca clonada. Vamos a ver otro video. Vamos a ver un video sobre la clonación de Dolly. Dolly es una oveja que fue clonada. Vamos a ver cómo describen el proceso de cómo se clonó a esta oveja. Story of Dolly the clone. Cloning is the production of an exact copy of a cell, any other living part, or a complete organism. Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh, Scotland. They cloned successfully a sheep named Dolly. Dolly was born on 5th July 1996 and was the first mammal to be cloned. During the process of cloning Dolly, a cell was collected from the mammary gland of a female Finn Dorset sheep. Simultaneously, an egg was obtained from a Scottish blackface ewe. The nucleus was removed from the egg. Then, the nucleus of the mammary gland cell from the Finn Dorset sheep
was inserted into the egg of the Scottish blackface ewe, whose nucleus had been removed. The egg thus produced was implanted into the Scottish blackface ewe. Development of this egg followed normally, and finally, Dolly was born. Though Dolly was given birth by the Scottish blackface ewe, it was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep from which the nucleus was taken. Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface ewe was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackface ewe. Dolly was a healthy clone of the Finn Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on 14th February 2003 due to a certain lung disease. Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned mammals. However, many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many a time found to be born with severe abnormalities. Entonces, como pudieron observar, en este video nos están explicando el proceso de cómo se realiza, o cómo se realizó más bien, la clonación de la oveja Dolly. Entonces, a manera de trabajo, yo quiero que realicemos o describamos el proceso, un proceso, pero eso se los voy a explicar en otro video.